Muy buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Betancourt. Les presentaré mi solución al laboratorio número 2 de programación de microcontroladores. En este laboratorio básicamente lo que hicimos fue generar un LED con frecuencia variable controlado por eh, el valor mostrado en un display de 7 segmentos que puede incrementarse o decrementarse con dos botones y que se compara con un contador que está comparándose con el timer counter 0 o que se controle con el timer counter 0. La cosa es que se va a entender mejor cuando explique el código, pero bueno. El encabezado es más de lo mismo de antes, definiciones, facilidad de nombres. Una nota muy importante es que no podemos usar el mismo punto, lo que sea que se llama esto de acá, instrucciones de assembler, para darle un nombre especial a un número que para un registro, para generar números con nombres particulares o constantes, tenemos que usar punto de Q, mientras que para usar registros con nombres especiales usamos punto def. Es interesante, pero bueno. Y aquí definimos les dimos nombres especiales a cada uno de las combinaciones de bits que generan los números que queremos generar en el display de 7 segmentos. Esto se hizo a mano, pero es simplemente por facilidad de manejo de números, de valores. Ya verán por qué nos servirá eso más adelante, pero tiene que ver mucho con que esta implementación no tiene direccionamiento indirecto. Ahora, por último, configuramos la pila y el setup. Definimos el puerto B como, o sea, tomamos todos los pines del puerto B como entradas y todos los pines del puerto C y del puerto D como salidas. Intenté usar los últimos dos pines útiles del puerto C como entradas, pero tuve muchos errores, entonces parece que cambié al puerto B como puerto de entradas. Y por último configuramos el prescaler principal. Esto simplemente lo hicimos para cambiar la frecuencia del reloj de sistema a 1 MHz, lo cual logramos y terminamos de hacer. Ah, no, esperen, no. Sí, con eso de acá. Pero aparte de eso también inicializamos timer 0. Entonces, eso se hace en el 0 y básicamente lo que hacemos es aplicar un prescaler de, para timer 0. Estos valores prescaler y timer start se establecieron usando los cálculos con las fórmulas mostradas en clase. Y los valores se muestran acá. Entonces acá tenemos timer start y prescaler. Entonces determiné de que el prescaler de timer 0 para lograr un tiempo deseado de 100 milisegundos tiene que ser de 1024, empezando el conteo desde 158. Pero bueno, la cosa es que así es como empezamos y de esta forma obtenemos un periodo del timer 0 de 100 milisegundos. ¿Dónde estaba? Ahí está. Bueno, ahora vamos a sí, por último, solo inicialicé los valores de los registros de propósito general. Ahora sí vamos al main loop. Entonces, para empezar, solo quiero regresar el tiempo. En el main loop empezamos revisando el bit TOB0 del registro TIFR0 o la bandera del timer counter 0. Entonces, este bit representa o se enciende siempre que ocurre un overflow en el timer 0 y es básicamente un indicador de que se cumple un ciclo de este temporizador. Entonces, si este bit está activo, se omite esa línea de código que nos manda de regreso a main loop y empezamos a hacer los conteos y los cambios en los puertos. Entonces, primero limpiamos la bandera. Por alguna razón, esta se limpia estableciendo el bit de TOB0 y no estableciéndolo en 0. Es raro, pero ya lo corroboré, ya lo comprobé. Cambié esto por SBI, de SBI a CBI y no funcionaba. Y esto funciona, no sé por qué. Pero bueno, hacemos eso. Restablecemos el valor inicial de timer counter 0 que vimos antes que era 158. Y ahora hacemos y aquí es básicamente donde hacemos el cambio del contador de botones. Ya que eh, todo este fragmento de código se ejecuta siempre que ocurre un overflow del timer counter 0, estas revisiones se hacen cada 100 milisegundos, que es un tiempo suficiente como para evitar los rebotes de un botón. Entonces no hace falta implementar un sistema de antirrebotes si es que permitimos que el contador aumente o disminuya automáticamente si uno de los botones se encendió. Personalmente creo que esta es una solución un poco más eficiente, solo de un momento. Disculpen la demora, he regresado y ya.
estamos entre asuntos de apagones y que se está yendo la luz, pero ya regresó. Entonces, bueno, un contador de botones. Básicamente acá lo que hicimos fue revisar los valores de PV el pin 0 del port B y el pin 1 del port B, que básicamente representa los botones de decremento e incremento de el contador de botones. Finalmente truncamos esto a 4 bits y lo mostramos en el display de 7 segmentos. No sé si había explicado esto antes, pero para implementar un display de 7 segmentos, básicamente lo que hice fue una serie de ifs encadenados o una lookup table. Entonces básicamente lo que hacemos es tomar un registro cualquiera, lo restablecemos y por cada una de estas sentencias le asignamos el valor que queremos mostrar en el display de 7 segmentos, comparamos el contador de botones con ese valor y si sí es ese valor, entonces regresamos a donde estábamos originalmente, que era acá. Y aquí se muestra el valor que sale de ese registro que habíamos tomado, que se llama 7SD out. Entonces lo que es interesante es que son una serie de revisiones o comparaciones secuenciales. Entonces, por cada número que queremos mostrar, tenemos que comparar el contador de botones con ese número y sacarlo. Entonces, por ejemplo, si el contador de botones fuera 4, el flujo del programa iría así. Entonces, reiniciamos el valor de 7SD out, lo comparamos con 0, no es 0. Lo comparamos con 1, no es 1. Lo comparamos con 2, no es 2. Lo comparamos con 3, no es 3. Y si lo comparamos con 4, sí es 4. Vamos acá a esta instrucción o esta línea de código que se llama end, que solo es red, y nos manda de regreso para arriba hacia donde estábamos. Entonces acá, como aquí sale un 4, aquí tiene que salir un 4. Y por último, ese es el contador de segundos. Entonces, recordemos que la frecuencia más bien el periodo de oscilaciones del timer 0 es de 100 milisegundos. Entonces, en 10 ciclos de este reloj, tiene que ocurrir un segundo. Por esa razón comparamos este valor con esto. Y si da la casualidad de que es 10, entonces lo mandamos a incrementar el contador de segundos. Entonces, primero reiniciamos el valor de counter temp, un contador temporal que tenemos acá. Sacamos lo que estaba en counter seconds, que al inicio tendría que ser 0. Incrementamos su valor, lo truncamos a 5 bits. ¿Por qué? Porque también el quinto bit lo usamos como la alarma. Lo copiamos, hacemos lo mismo y ahora, una nota muy importante, en la guía del laboratorio se mencionaba de que se tenía que cambiar el valor de esa alarma o el LED extra usando una comparación de igualdad. Sin embargo, creo que es un poco ineficiente, no ineficiente, sino que poco práctico, porque pueden haber errores de desincronización. Y por ello, pues, si por ejemplo el contador está subiendo y nosotros regresamos al valor que queremos truncar, se pasa de largo. Entonces lo que hice en lugar de eso fue comparar si un número es más grande que otro, y eso lo hice usando una resta. Entonces esta instrucción de acá, brmi, compara si el resultado de la instrucción anterior produce un número negativo, y en este caso, si es así, nos manda a resetear el contador. Entonces, no importa qué valor tomemos, siempre y cuando tomemos un valor y el contador de segundos se pase de ello, se va a reiniciar. Y así evitamos errores por cambios mientras que el contador está cognado. Entonces, en el reset del contador, básicamente lo que hacemos es resetear el valor del contador de segundos y tomamos otro contador auxiliar que le llamé contador, solo porque sí. Pero este contador básicamente tiene un valor que, o sea, simplemente usamos el bit número 0 de este contador, que si se dan cuenta, siempre que lo incrementamos en 1, va a andar cambiando entre 1 y 0. Esa es una forma más sencilla de hacerlo. Existe también la posibilidad de usar un XOR, pero no encontré cómo, entonces al final terminé usando esta opción. Entonces, tomamos esto, lo copiamos en otro registro cualquiera, hacemos un ANDI para truncarlo a 4 bits, realmente podría ser 1, no pasa nada, porque solo estamos usando ese bit en particular. Hacemos un swap de los nibbles y lo juntamos con counter seconds en ese entonces. De esa forma, el quinto bit de counter seconds se convierte en la alarma, que cambia de valor siempre y cuando ocurra un reseteo. Y así es como implementamos la alarma. Ahora, una nota muy importante es que, creo que, ¿cuánto tiempo me queda?
No, no me queda mucho tiempo. Eh, ya terminé. Solo una nota más. Una nota más. Lo que pasa con esto es que siempre que los LEDs, o sea, el contador en los LEDs sea igual a el contador de los botones, va a terminar el ciclo de conteo de segundos hasta que para que se reinicie otra vez. O sea, eso quiere decir que, por ejemplo, si tuviera 3 acá, el contador de LEDs o el contador de segundos tendría que aparecer un 3 también. Y luego, después de eso, se reinicia. Creo que es una buena forma, o sea, aún así logra la tarea que se solicita, pero creo que sería más cómodo si pudiera hacerlo antes de, o un segundo antes de, del tiempo mostrado en el contador de botones, ya que así es como tendríamos un LED con, o sea, el tiempo que se muestra o el número que se muestra en el display de 7 segmentos sería la cantidad de segundos que el LED pasa encendido o apagado. Pero bueno, la cosa es que logra lo que hace, entonces yo creo que está bien. Y eso es todo lo que tenía que mencionar. Muchas gracias. Nos vemos.